¿Sabías que el Fondo Monetario Internacional considera que la inteligencia artificial afectará casi el 40% de los empleos en todo el mundo, reemplazando algunos y complementando otros? Nos encontramos a las puertas de una transformación tecnológica sin precedentes. Esta nueva era digital, empujada por AI, promete impulsar la eficiencia laboral, fomentar la expansión económica y mejorar los niveles de ingresos a nivel global. Sin embargo, esta revolución también trae consigo desafíos significativos. Existe el riesgo de que numerosos puestos de trabajo se vuelvan obsoletos y que las brechas socioeconómicas se acentúen aún más. Estamos ante un futuro lleno de oportunidades, pero también de potenciales riesgos que debemos abordar con prudencia y visión estratégica. ¿Por qué desarrollamos este curso? Porque AI es muy diferente a todos los anteriores cambios tecnológicos que hemos visto en los últimos 30 años. Hemos visto muchos cambios y modas en tecnología, pero ninguna nos interpelaba tanto como sociedad como AI. El potencial es enorme, pero así también los riesgos y la desinformación. Los seres humanos llevamos más de 100 años imaginando tanto robots que nos ayudan como robots que nos dominan. Entender la tecnología, encontrar un buen uso y sobre todo comunicar el valor que vamos a llevar a los usuarios van a ser fundamentales para generar empatía con la tecnología y no desconfianza. El objetivo de este curso es desarrollar una visión estratégica con empatía, asegurando una percepción de inclusión y no de reemplazo, abordando el desafío cultural y la resistencia al cambio inherente a cualquier transformación de la forma en que trabajamos y nos conectamos. En este curso aprenderás cómo pensar, seleccionar, planificar y comunicar proyectos que utilicen inteligencia artificial generativa para llevar a tu organización al siguiente nivel. Tendrás acceso a frameworks y herramientas de diagnóstico para guiar tu aprendizaje y la toma de decisiones, y que podrás implementar en tu departamento u organización de manera inmediata. Al final de este curso estarás en capacidad de comprender tipos de AI existentes y su evolución, identificar posibles casos de uso donde AI generativa puede generar valor. Podrás entender y, según tu rol, aplicar herramientas de diagnóstico para identificar el mejor problema a solucionar con AI generativa. Y finalmente, asegurar el éxito de un primer proyecto, presentando un plan completo de comunicación y adopción que esté alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Mi nombre es Sebastián Cao, ingeniero de software con más de 20 años de experiencia en diseño y venta de sistemas de software de misión crítica, con experiencia en América Latina y en Silicon Valley, en empresas como Red Hat y Tesla. Compartiré contigo mi visión sobre la adopción holística de tecnologías emergentes en organizaciones, amplificando lo humano con lo tecnológico. Te espero en la siguiente clase. Cuando tomamos una nueva herramienta siempre es importante entender de dónde viene hacia dónde va. Conocer más cómo fue desarrollada, cómo fue pensada y cómo es su roadmap a futuro nos va a asegurar una mejor implementación de esa herramienta en nuestras organizaciones. La inteligencia artificial incluye cualquier programa que a partir de datos genera respuestas e información parecida a la que podría tomar un ser humano, inclusive permite automatizar tareas y tomar decisiones como las haría un ser humano. La historia del AI se divide en 5 grandes épocas. Empieza alrededor de 1950 con el gran matemático Alan Turing, el gran matemático inglés que definió lo que es conocido como el test de Turing. En el test de Turing, lo que se proponía era una pregunta hipotética hacia una computadora. Si la respuesta que esa computadora generaba un ser humano no la podía discernir de una respuesta común de otro ser humano, se consideraba que la máquina había pasado el test, que la máquina nos había logrado engañar y nos había logrado convencer de que era una persona cuando era un programa informático. Ese es el gran test de Turing que todos estamos tratando de ver si vamos a lograr pasar en los próximos años. Luego, en 1956, otro gran hito es lo que es la conferencia de Dartmouth de informática, donde se acuña el término inteligencia artificial para definir toda esta familia de programas que a partir de datos tomaba decisiones y generaba contenido parecido a como lo haría un ser humano. En los años 60 a los 70 tenemos la explosión de los sistemas expertos y los sistemas basados en reglas, donde empezamos a codificar cierta forma de pensamiento parecida a la de los seres humanos. En los 80 a los 90 tenemos la explosión de lo que son las redes neuronales, donde empezamos a codificar exactamente una forma muy parecida a cómo nuestro cerebro procesa información y va atravesando diferentes formas de analizar esa información y llegar a una conclusión. Eso lo podemos hacer mediante un programa informático con redes neuronales. Y esas redes neuronales de alguna manera generan el auge de a partir de los 2000 hasta el día de hoy, que termina llegando el AI generativo, donde esas redes neuronales a partir de información construyen nuevo contenido, construyen nuevos datos e información que nos hacen pasar y pensar bastante a cómo lo hacemos de modo de un ser humano.
Bueno, como decíamos, AI es un concepto muy amplio y abarca muchos tipos de programas. Entonces también es importante entender cuáles son los diferentes tipos para que podamos agrupar los diferentes tipos de soluciones que podemos hacer con ella. Hay tres tipos grandes de Artificial Intelligence. La primera es la AI estrecha o débil, en inglés sería Artificial Narrow Intelligence, que es básicamente programas que repiten cálculos matemáticos. Parece que es muy importante, muy mágico lo que hace, pero básicamente es seguir patrones y entender cuál es el próximo número que hay que predecir, y con eso pueden generar texto, pueden generar respuestas, pueden generar imágenes. Esa es la mayoría de los asistentes que vemos hoy. Pensemos en Siri, en Alexa. Son básicamente patrones matemáticos que se repiten una y otra vez, no pueden pensar por sí mismos, no generan nuevo contenido. Luego sigue la AI general o fuerte, el Artificial General Intelligence. Esto es un nivel un poco más avanzado, esto es donde estamos tratando de llegar en el día de hoy, en el año 2024, por ejemplo. Pero estamos tratando de, el AI ya piensa por sí mismo y puede generar nuevas respuestas diferentes a las que nosotros habíamos previsto anteriormente. Puede realizar la mayoría de los problemas de un ser humano, podría dar los mismos exámenes y las mismas teorías, la misma cuestión académica que podría dar un ser humano. Finalmente, la más avanzada, que hoy es una cuestión teórica, que no sabemos si vamos a poder llegar, y tampoco sabemos si nos conviene llegar a ella, es el AI superinteligente, el Artificial Superintelligence. Esto es básicamente donde ya el sistema casi tiene vida propia, puede aprender por sí mismo, puede aprender de forma exponencial, puede construir nuevas formas de pensar, y aquí es donde debemos verdaderamente que pensar si eso va a haber que controlarlo o no. Hay mucho debate frente a esto, estamos todavía un poco lejos de esta realidad, si es que va a pasar. Entonces, como decíamos, el objetivo del curso no es empezar a pensar cosas que todavía no estamos seguros, sino entender con lo que hoy tenemos hoy cómo sacamos el mayor provecho. Bueno, dentro de la evolución de AI es importante entender los diferentes grupos de programas o de formas donde tenemos para utilizar la AI. Los primeros y los más simples son los sistemas basados en reglas. Esto es básicamente utilizar una estructura básica de programación que pregunta si pasa esto, entonces ejecuto esto. Y es básicamente codificar todas esas preguntas dentro de un programa y ejecutarlo a una gran velocidad. Entonces, a partir de un set de datos, lo que puedo hacer es encontrar cosas que se repiten y tomar acciones. Esa es la forma más simple de un sistema basado en AI. Luego fuimos avanzando y donde llegamos a algo que se llama como aprendizaje automático, machine learning. Aquí ingresamos grandes cantidades de datos y le preguntábamos a la máquina que medía exactamente dónde estaban las relaciones. Yo no codificaba esas relaciones. La máquina veía todos esos datos y decía, aquí encuentro correlaciones y cosas que cuando se ejecutan de esta manera, veo este resultado de datos. Entonces la máquina me daba respuestas frente a preguntas muy genéricas que yo tenía sobre una gran cantidad de datos. Luego viene el aprendizaje profundo, lo que se conoce como Deep Learning. El Deep Learning es como una especialización del aprendizaje automático y se basa en redes neuronales. Aquí es lo mismo, tomo una gran cantidad de datos y hago que estas redes neuronales empiecen a transitar y descomponer esos datos para entenderlos de formas diferentes. Por ejemplo, imágenes. Puedo, a partir de una imagen, pasarlo por una red neuronal y preguntarle al computador qué es lo que ve. Que básicamente no está viendo el computador, pero en base a lo que la combinación de colores y de formas me puede decir lo que veo aquí es un auto, lo que veo aquí es una persona, lo que veo aquí es un edificio o una bicicleta, y con eso puedo tomar decisiones. Y finalmente, lo que está hoy más avanzado, que es el AI generativo, es lo que todos estamos tratando de usar, que es a partir de entrenarlo con gran cantidad de datos de cómo generamos imágenes, cómo definimos la imagen de una persona, de un animal, de una ciudad, o cómo hablamos el lenguaje, que es básicamente cómo concatenamos y conectamos diferentes palabras. El sistema aprende esas relaciones y a partir de un pedido puede empezar a generar cosas nuevas. El nombre generativo significa que está generando contenido nuevo. Puede generar un texto, que puede ser una respuesta, puede generar una imagen, puede generar un video. Y ese es el gran cambio que hemos tenido ahora. Parecen que los sistemas hablan con nosotros, pero básicamente están haciendo predicciones en base a cómo fueron entrenados, de que cuando yo digo quisiera algo que se parezca a esto, a una persona, a un animal o un texto, generar algo nuevo basado en ese requerimiento. En este curso vamos a tratar de hablar de un propósito y una promesa de AI apuntando a potenciar las capacidades humanas, permitir que nosotros como seres humanos podamos hacer mucho más de lo que hoy hacemos a partir de las capacidades que AI nos dan en cuanto al análisis de información y a la toma de decisiones. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se podría usar. Uno de los primeros usos de AI y el más básico es la automatización. Muchas veces como seres humanos tenemos que mirar y analizar una gran cantidad de datos y hacer algo al respecto. Hay mucho valor en que podamos darle eso a AI. Si siempre tomamos la misma decisión basada en ciertos patrones, AI siempre lo va a hacer más rápido y de forma más eficiente que nosotros. Entonces, darle ese trabajo a AI y nosotros poder concentrarnos en temas más
de creatividad o de innovación, es un gran salto en cómo realizamos las tareas del día a día. El siguiente es el apoyo a la toma de las decisiones. A veces sí necesitamos ver grandes cantidades de datos y pensar un poco más en base a esos datos qué cierta acción tomar. Puede ser aprobar un crédito, puede ser ayudar a una persona a realizar cierto proceso internamente, puede ser el gobierno que va a tomar decisiones de políticas públicas. En la parte de toma de decisiones, AI nos puede ayudar mucho a encontrar patrones y a recomendarnos cosas de forma de hacer esa toma de decisión mucho más rápida. Sigue siendo el ser humano el que la toma, pero ahorramos mucho tiempo porque gran parte del pretrabajo de análisis lo hace AI. Los avances en medicina, esto es básicamente algo que me llena de esperanzas y ojalá podamos ver mucho de esto. Uno de los grandes avances, o el gran avance tal vez para la sociedad humana ha sido el método científico, que es diferente forma donde pensamos una hipótesis, algo que puede pasar, generamos test en un laboratorio, probamos varias veces hasta que podamos decir que eso realmente pasa. Todos los grandes avances y todas las grandes invenciones que hemos hecho como sociedad en los últimos 500 años han sido gracias al método científico. AI nos da la posibilidad de ejecutar ese método científico mucho más rápido, a mucha mayor velocidad, y tal vez combinar diferentes experimentos que como seres humanos, o un ser humano, a un investigador en particular, no se le hubiera ocurrido. Entonces, cuestiones como la industria farmacéutica están usando estos grandes avances para encontrar nuevas combinaciones de productos o de medicinas que ataquen enfermedades que hoy no logramos entender y nos propongan nuevos caminos para recorrer. Este es un gran avance que ojalá AI nos pueda dar este valor como sociedad y que mucha gente está muy interesada por este camino. Optimización de procesos. Aquí tenemos toda la parte más que nada industrial y lo vamos a conectar luego con autos autónomos. Podemos empezar a ver cómo se fluyen herramientas, vehículos y robots en grandes superficies y AI empezar a optimizar todo eso y encontrar nuevas formas de resolver un proceso industrial. En vez de estar restringido por cómo nosotros como seres humanos entendemos ese proceso, el AI va a empezar a tomar muchísima data en tiempo real de todas esas máquinas y encontrar nuevas formas de combinar y de operar esa fábrica para encontrar niveles de eficiencia que antes no teníamos. Otro gran valor y otro gran caso de uso es, que lo conocemos ya y ya está disponible frente a nosotros, son los autos autónomos. Hoy tenemos grandes redes neuronales que hacen exactamente lo que hacemos como seres humanos cuando manejamos. A partir de nuestros sensores, nuestros sentidos, nuestros ojos, tomamos decisiones en base a frenar, acelerar o cambiar de carril. O hay sistemas de software basados en AI que toman imágenes que vienen del coche y ejecutan exactamente esas mismas decisiones. Entonces estamos aplicando a partir de imágenes el mismo patrón de comportamiento y de análisis y de toma de decisiones que un ser humano. Y tal vez, si la promesa es que el software tome mejores decisiones que un ser humano. Entonces en el futuro vamos a poder ver estos grandes coches yendo a grandes velocidades porque entre ellos se van organizando y entre ellos van tomando decisiones, evitando esa cuestión random del ser humano, esa cuestión impredecible que a veces tenemos los seres humanos. Y finalmente hemos visto también mucho avance en lo que son los asistentes virtuales. Yo le puedo dar mucha información sobre mi persona, sobre mis preferencias, sobre mi vida, y aquí hay temas de propiedad, obviamente, intelectual y cuestiones de privacidad que se están viendo cómo trabajarlas, pero si yo deseo, puedo darle muchísima información a un asistente virtual y que el AI trate de pensar como pienso yo y me recomiende nuevas cosas. Me puede recomendar y aconsejar en temas de salud, en temas de relaciones, en temas financieros. Entonces, cada vez vamos a ver más de estos asistentes virtuales que permiten que el AI analice muchísima información de una persona y le permita mejorar la toma de decisiones y encontrar nuevas ideas para hacer. Lo importante de esta clase fue entender de dónde viene AI y hacia dónde va. Entender cómo fue pensado, cómo fue construido y cuáles son sus posibilidades a futuro. Eso nos va a dar mucha más seguridad al momento de implementarla dentro de nuestras organizaciones. Discutir algunos de los casos de uso y algunas de las ideas donde se puede aplicar nos va a permitir en el resto del curso poder encontrar ideas para poder ejecutar mejores proyectos de AI. Entonces proponíamos otra forma diferente de ver AI. No verlo como algo artificial, sino como algo complementario. Hablamos de amplificación, donde no sacamos el ingrediente humano de la ecuación, sino que introducimos el ingrediente sintético, el ingrediente artificial a la ecuación y permitimos que los seres humanos realicen las mismas tareas con mucha más productividad y tal vez obteniendo nuevas formas de realizarlo a partir de la ayuda que le da el AI. Aquí no estamos quitando, como decíamos, el elemento humano. Aquí lo que estamos agregando es una herramienta que va a permitir ver mucha gran cantidad de datos
poder tomar decisiones mucho más rápida y complementar a esa persona de hacerlo de forma mucho más eficiente. ¿Dónde ver esta diferencia? ¿Cómo podemos cortar esta línea? ¿Dónde es la máquina? ¿Dónde es el humano? ¿Qué es aumentar? ¿Qué es reemplazar? Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, que es una definición básica, que nos habla de cómo pensamos los seres humanos. Y una forma que yo tengo muy bien de explicarla es la parte de predicción versus juicio. Si pensamos en un árbol de decisión, que hablamos es por ahí la estructura más simple de tomar una decisión y codificar una decisión en un programa, que es si pasa esto, hago esto, lo que estoy haciendo es atravesando una gran cantidad de datos, encontrando un dato que de alguna manera complementa esa pregunta que hago, si se da ese dato, entonces voy a tomar una acción. Eso se puede tomar como una especie de predicción. Y aquí tenemos que entender que las máquinas son mucho mejores que los seres humanos en hacer predicciones. Cuando tomamos una gran cantidad de datos y los quiero analizar y quiero encontrar patrones y tomar esas decisiones, las máquinas, las computadoras, siempre van a ser mejores que los seres humanos. ¿Por qué? Porque la base de todo esto es matemática. Y si pensamos como seres humanos, nosotros aprendemos matemática de grandes. Nuestro cerebro no fue diseñado específicamente para la aritmética o la algorítmica. Lo hemos aprendido en los últimos cientos de años. Las máquinas son diseñadas exclusivamente para hacer cuentas, para hacer operaciones matemáticas. Entonces yo tengo una gran cantidad de datos que quiero analizar y quiero sobre esos datos hacer algo, siempre la máquina va a ser mejor. Nosotros nos cuesta mucho más esa parte aritmética de sacar cuentas y de pensarlo, pero sin embargo, lo que no nos cuesta es tomar juicio. Es decir, una vez que tomo esa decisión, que encuentro esa predicción que me da el próximo paso a realizar, ¿qué es lo que va a pasar al tomar ese paso? ¿Cuál va a ser el efecto de ese paso en ese árbol de decisión? Esto se ejecutó, este es el resultado, ahora voy a ejecutar esta operación. Al ejecutar esta operación, algo va a cambiar en el contexto. Eso va a afectar a cualquier cosa que tenga alrededor de esa máquina. Y si lo que tengo al otro lado es un ser humano, ahí hay mucho de juicio de cómo esa decisión va a impactar a ese ser humano. Y piensen que nosotros desde bebés ya sabemos cómo entender y cómo de alguna manera reaccionar al el lenguaje corporal de otra persona. Los seres humanos somos muy buenos para hacer juicios sobre otra persona, saber si está enojado, si está alegre, si lo que le voy a decir lo va a ayudar, si lo que le voy a decir lo va a enojar. Y esa es la parte fundamental que a veces perdemos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a tomar una cuenta, va a sacar un resultado y va a ejecutar ese resultado si fue codificado de esa manera sin hacer ninguna pregunta. Sin embargo, un ser humano no es probable que aplique, luego de obtener ese resultado, juicio. Cuando aplica juicio, significa que va a evaluar cuáles son las consideraciones y cuáles son las consecuencias de tomar esa acción. Y esto es una definición muy, muy importante, porque hoy en día podemos complementar a los seres humanos con AI para que vayan mucho más rápido en la parte de predicción, pero sigan teniendo el comportamiento y en el juicio final de ejecutar la acción que deciden ejecutar. Entonces, esta gran definición de dónde dejamos el AI y dónde dejamos el ser humano los puede ayudar a guiar esos casos de uso que van a encontrar en su organización. Si es revisar datos y obtener predicciones y a partir de datos encontrar patrones y cuestiones matemáticas, siempre la computadora lo va a hacer mejor y la computadora se va a equivocar menos que el ser humano. Pero si a partir de esa decisión hay que entender por qué es un servicio al cliente, porque estoy evaluando riesgo crediticio, porque estoy evaluando algo que tenga que ver con healthcare, con la salud de una persona, ahí necesitamos el juicio humano, porque tal vez haya algo más que tengamos que entender. Y esa es una gran definición para entender cómo podemos complementar ambas partes. Dejamos la predicción en parte de las máquinas y el juicio del lado humano. Ese es el gran valor de lo que definimos como amplificación o augmentation. Si yo puedo, a partir de datos, tomar acciones que son repetitivas y nunca cambian, eso sí es automatización. Y siempre va a ser mejor aplicar AI y de esa manera sí reemplazar a un ser humano porque el AI no se va a equivocar en ningún momento. Pero desde el momento que a partir de esa decisión haya que tomar alguna otra variable, haya que aplicar juicio, ahí es donde no vamos a poder codificar todas las condiciones necesarias y todas las posibles opciones, ahí es donde introducimos el ser humano y ahí es donde jugamos el juego de la amplificación. El AI
me recomienda una acción a seguir en base a lo que ha analizado, en base al histórico, y yo como ser humano decido cuál es el próximo paso. Y en base a ese próximo paso, tal vez retroalimente el algoritmo, el retroalimente el AI, le dé más datos para que me vuelva a aconsejar otra forma para hacer, para tratar a ese cliente y ayudarlo con su problema, para venderle un nuevo servicio o aconsejarlo de cómo seguir usando los servicios de mi plataforma, o tal vez para resolver un problema de salud. Pero siempre dejamos el juicio y el elemento humano al final del proceso. Este es uno de los temas más importantes del curso y que va a afectar muchas de las decisiones que tomemos después. ¿Dónde dibujamos esa línea para sacar lo mejor de AI y lo mejor del comportamiento humano? ¿Cómo separamos predicción de juicio? Y como decíamos, lo mejor es usar las máquinas e AI para la parte predictiva, para la parte matemática. Gran cantidad de datos, tomar decisiones rápidas, encontrar patrones, encontrar diferencias, encontrar cosas para hacer. El juicio es el componente humano. El juicio es cuando en base a esas recomendaciones tomamos otras decisiones porque la persona que tenemos del otro lado o en el contexto en el que estamos ameritan también una decisión humana. Amerita conocer la historia, tener empatía, entender qué le pasó a la persona que nos está llamando, si es un call center, si es la primera línea de atención al cliente, si es un tema de salud, etc. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para sacar lo mejor de la combinación de AI con el elemento humano. Esa es la gran promesa de la amplificación, de la inteligencia amplificada o la inteligencia aumentada. Si siempre repetimos la misma operación y a partir de un set de datos siempre ejecutamos la misma acción, ahí no hay mucho valor en un ser humano. Esa es la realidad. La máquina siempre lo va a hacer más rápido y más eficiente y no se va a equivocar. Pero del momento en que tengamos una pizca de variabilidad, una pizca de comportamiento humano, donde el juicio y lo que yo conozco de la otra persona o de la historia de haber atendido clientes similares o haber trabajado con personas similares, sea por de dónde vienen, dónde viven, el idioma, el momento en el que estoy, ahí donde el juicio humano cobra mucho valor y ahí donde podemos encontrar grandes casos de uso donde las personas son mucho más eficientes y mucho más productivas al tomar toda la información del AI, sacar una conclusión, tomar una acción, en base a la respuesta de la otra persona, volver a tomar otra condición y tal vez retroalimentar el algoritmo y de esa manera hacer mucho mejor el día a día de esas personas, complementándolo con las herramientas de AI. Una de las grandes condiciones del éxito de un proyecto va a ser esto que acabamos de hablar. ¿Dónde dividimos el trabajo que hace el AI del elemento humano? ¿Cómo le podemos complementar? La mayoría de los proyectos no fracasan por herramientas tecnológicas, fracasan por adopción, fracasan porque las personas no entienden cuál es su rol, cuál es el rol de la máquina. Entender bien este concepto va a ser fundamental en lo que hagan en el futuro. Los invito a que en la plataforma de comentarios vayan escribiendo diferentes ejemplos donde ven que la combinación de humano y máquina puede agregar mucho valor. GenAI está transformando muchísimas industrias. En esta sección quiero presentarte algunos casos reales de empresas existentes para que te ayuden a pensar nuevos usos en tu propia organización. La industria farmacéutica está utilizando GenAI de manera muy importante. Esta industria se caracteriza por procesos muy largos de descubrimiento de nuevos productos que incluyen muchos años y múltiples millones de dólares. La industria está utilizando GenAI para recombinar nuevos fármacos, encontrar nuevas soluciones a enfermedades existentes e inclusive simulando los ensayos clínicos que se van a realizar. De esta manera reducen procesos que antes duraban años a meses, reduciendo el costo y liberando productos mucho más rápido. En el caso de la industria automotriz, lo que podemos ver es cómo utilizar GenAI para generar nuevos diseños a partir de productos existentes. Le damos a GenAI las restricciones que hoy tenemos en el ciclo industrial en cuanto a peso, materiales y formas de producir y le pedimos que recombine y piense en nuevas formas de generar nuevos productos o nuevos accesorios. De esta manera le damos a los ingenieros nuevas opciones para que puedan pensar los coches del futuro, reduciendo los tiempos de desarrollo e implementando nuevos productos de forma mucho más novedosa. La industria de medios también está utilizando mucho GenAI hoy en día. El objetivo es crear contenido personalizado por una base diversa y global. Lo que hace la industria es utilizar GenAI para generar nuevas ideas de contenido, inclusive el casting que puedan hacer de diferentes actores y hasta el plan de marketing. Lo que obtenemos aquí es una gran variedad de nuevas ideas que el componente humano puede filtrar y elegir y poder salir a mercado con mejores personalización y mejores productos para sus clientes. La industria financiera también está utilizando mucho GenAI. En la industria financiera lo que vemos son cantidades masivas de transacciones y lo que queremos es evitar el fraude. Entonces, de esta manera, usamos GenAI para generar modelos que simulan el comportamiento normal y simulan el comportamiento anormal en una transacción
para poder detectar fraudes mucho más rápido y evitar los falsos positivos. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares de reducción en costo si logramos evitar el fraude real y evitamos decir que no a transacciones que son fidedignas. Así que también la industria financiera está utilizando GenAI para avanzar mucho más rápido. Y es importante entender que del otro lado, los bad actors, los actores malos, también están utilizando GenAI para encontrar nuevas formas de cometer fraude. Entonces aquí vemos cómo la misma industria está utilizando las mismas herramientas para mejorar frente a nuevos desafíos. Luego tenemos un caso muy interesante en la industria de la moda, tal vez una industria que uno piensa que no es tan algorítmica ni matemática, pero en este caso vemos cómo a partir de las preferencias de los clientes y la forma en que usan diferentes productos, podemos ver un buen caso de aumentación, donde el componente de AI busca nuevas formas de, en base a esas data, de recomendar productos y el componente humano de creatividad utiliza esa información para generar tal vez una nueva línea de productos, una nueva línea de moda. En el caso de esta empresa, genera una línea híbrida que le llaman Hybrid Design, que es la primera línea de productos de ropa que tiene ese componente de AI y ese componente humano para diseñarlo. De esta manera, GenAI nos está permitiendo generar nuevos productos y salir con ideas nuevas que antes no teníamos. Bueno, ya estamos en la etapa del curso donde vamos a empezar a hablar de cómo implementar GenAI en nuestra organización. Y aquí es importante entender que no podemos recorrer un camino de forma rápida. Vamos a presentar un modelo de madurez que consta de 5 etapas, que justamente como el nombre lo indica, nos va dando un nivel cada vez mayor de madurez donde voy mejor preparado para implementar estas tecnologías. Lo que nos pasa muchas veces en la industria, tenemos mucho FOMO y queremos utilizar las nuevas tecnologías de forma muy rápida y eso generalmente lleva al fracaso. Entonces es importante en esta sección poder entender los diferentes caminos para poder llegar a una implementación exitosa. El modelo de madurez consta de 5 etapas, de forma progresiva. La primera es la etapa de concientización. Aquí lo que logramos es el compromiso ejecutivo de adopción de herramientas de GenAI y empezamos con un entrenamiento a ciertos equipos para que empiecen a pensar en posibles soluciones y posibles usos de esta tecnología. Los objetivos que tenemos aquí son claros, es educar a un pequeño grupo que va a llevar adelante los proyectos iniciales y establecer ese equipo de exploración que nos va a guiar en el resto del modelo. Consejos importantes para esta primera etapa de concientización. Lo que queremos obtener aquí es ese primer equipo que va a estar educado y se va a dedicar a educar al resto de la organización y a los ejecutivos en estos primeros casos de implementación de GenAI. Su objetivo principal es poner a todo el mundo en la misma línea de pensamiento sobre por qué utilizar estas herramientas y encontrar ese caso que nos va a mostrar valor rápidamente y que nos apoye en las siguientes etapas. Ejemplos pueden ser encontrar un proceso que hoy no es muy eficiente en el área de ventas y el uso de más datos provenientes de GenAI puede hacer que ese proceso se acelere, o un área de soporte al cliente de operaciones donde combinar humanos y GenAI dé valor rápido y que podamos mostrar rápidamente hacia el resto de las etapas. La etapa 2 es la etapa de experimentación. Aquí queremos asegurar pequeños pilotos a escala donde nos permitan probar GenAI resolviendo un verdadero problema de negocio. Aquí es importante la empatía con las áreas usuarias y asegurarnos que estamos resolviendo un problema que afecta el día a día de ellos. Los objetivos es probar soluciones de AI generativa y cómo afectan esos procesos existentes en la organización, asegurar presupuesto y poder avanzar hacia la próxima etapa. Consejos importantes para la etapa 2 de experimentación. Aquí lo que queremos lograr es empezar a encontrar esos casos de uso que nos van a dar la base para incorporar GenAI a escala en el resto de la organización. Es importante educar a las áreas usuarias y asegurarnos que estén representadas. Lo peor que nos puede pasar es buscar casos de uso que resuelvan problemas que a nadie le interesa. Tenemos que encontrar esos lugares, puede ser en ventas, puede ser en operaciones, donde si resolvemos un poco de efectividad con GenAI, verdaderamente hay mucho valor para el área usuaria y mucho valor al final del día para la organización. Encontrar esos espacios implica una cultura de la experimentación y implica equivocarse varias veces, por lo cual no nos asustemos si las primeras pruebas no salen como queremos, volvemos a empezar hasta encontrar ese caso que nos va a permitir escalar en las siguientes etapas. La etapa 3 ya es la adopción temprana. Aquí empezamos a crecer en el uso de GenAI y empezamos a encontrar usos en departamentos específicos. Si lo empezamos a usar a nivel departamental, nos tenemos que asegurar también la gobernanza de esos proyectos, de dónde vienen los datos, cómo se utilizan y cómo se utilizan los resultados.
Lo importante aquí que queremos obtener es que GenAI ya esté introducido dentro del proceso que tenemos en la organización y poder medir el ROI de cómo el resultado de ese experimento le da valor a la organización. Siempre es importante medir el resultado porque eso nos va a permitir avanzar y convencer al equipo ejecutivo de que esto vale la pena la inversión. Consejos para la etapa 3 de adopción temprana. Aquí empezamos a ver ya GenAI afectando un departamento completo. Es importante aquí armar esos equipos cross entre las áreas usuarias y las áreas de tecnología para llevar adelante estos procesos. La representación del área usuaria informando cómo las herramientas están afectando su día a día es muy importante. Eso nos va a dar mejor adopción para el futuro. Lo otro importante en esta etapa es asegurarnos de empezar a medir un ROI, empezar a poder contar una historia donde esta adopción temprana está dando resultados y un departamento ya es mejor y más eficiente por utilizar estas herramientas. Eso nos va a dar mayor penetración y que otros departamentos nos pidan acompañarlos con las mismas soluciones. La etapa 4 es la etapa de integración. Aquí GenAI empieza a escalar a cada vez más departamentos y empieza a generar cada vez más valor a los diferentes modelos de negocio de la organización. Lo importante aquí es contar con una infraestructura robusta para el manejo de los datos, de entrenamiento de estos modelos y de las pruebas, asegurar entrenamiento a través de toda la organización para que la herramienta sea natural para todos nuestros empleados, desarrollar nuevas soluciones y nuevos modelos de negocio utilizando AI generativo a futuro y sobre todo establecer relaciones ejecutivas con proveedores de infraestructura de AI que sean los que nos acompañen en el resto del trayecto. Consejos importantes para la etapa 4 de transformación. Aquí es donde queremos ver que GenAI y el uso de GenAI es una plataforma sustentable para el resto de la organización. Tenemos que construir la información necesaria para soportar este proceso en diferentes departamentos, tanto en la parte de generación y prueba de datos, como en la parte de entrenamiento y conocimiento de estas herramientas para el resto de la organización. La otra parte fundamental es establecer relaciones estratégicas con proveedores de soluciones tecnológicas que tal vez nos apoyen con algunas de esas herramientas y donde queremos influenciar hacia dónde van esas herramientas, ya que son parte del éxito del futuro de nuestra organización. La etapa 5, la etapa final, es la etapa de transformación. Para llegar aquí tuvimos que haber atravesado las 4 anteriores. Aquí es donde la compañía se convierte en un referente utilizando GenAI para generar innovación y nuevos modelos de negocio. Se transforma en un líder de la industria y un referente para tanto competidores como socios de negocio. Lo más importante aquí también es mostrar ese liderazgo dentro de la industria, inclusive a nivel país, para llevar adelante las regulaciones y posibles usos de GenAI en el futuro para su negocio. Consejos finales para la última etapa de transformación. Aquí ya la compañía es AI First y GenAI está influenciando todo nuestro desarrollo de innovación y de producto. Es muy importante que la compañía lleve esa experiencia hacia afuera y se convierta en un referente tanto de la industria como en su interacción con el gobierno. Sería muy riesgoso que las reglas de juego cambiaran y la compañía no estuviera preparada para eso. Entonces, si hemos llegado a esta etapa, siendo AI algo tan nuevo, GenAI, donde tanto por escribir y tanto por regular, es importante que la compañía se asegure éxito continuo, llevando su propia experiencia a la mesa y colaborando con otros actores de la sociedad para hacer un mejor uso de estas tecnologías. En este módulo te presentamos un modelo de madurez de 5 etapas. Es muy importante recorrerlo porque no podemos llegar a la transformación completa a la organización sin haber atravesado las 4 etapas anteriores. No hay soluciones mágicas para llegar al momento de transformación completa sin haber hecho el esfuerzo de adopción, concientización y trabajo con las áreas usuarias. Eso te va a dar un marco de referencia para trabajar con tus equipos y poder asegurar el éxito de tus próximos proyectos de GenAI. Te invito a que utilices este modelo de madurez de 2 maneras. Primero, que hagas tu propia evaluación personal sobre dónde crees que se encuentra tu organización o tu departamento en el modelo de madurez. Y luego que vayas a la sección de recursos, descargues el cuestionario y lo envíes al resto de la organización del departamento y puedas comparar los resultados. Esto te va a dar una buena evaluación de cómo es la percepción de madurez dentro de la organización e informar los próximos pasos. En las próximas secciones ya vamos a empezar a encontrar esos primeros casos de uso de dónde empezar con GenAI. En esta clase vamos a hablar de cómo seleccionar esos primeros proyectos de GenAI. Vamos a presentar 6 herramientas o frameworks o formas de pensar. 3 van a estar con objetivo de encontrar el dónde, seleccionar cuáles son los primeros candidatos que nos van a dar el mayor retorno a la inversión con el menor esfuerzo. Y las otras 3 herramientas enfocadas en el cómo, asegurarnos que tenemos las capacidades, las inversiones y los compromisos adecuados para poder llevarlo adelante. La primera herramienta que vamos a presentar para el dónde es el análisis de la cadena de valor. Básicamente lo que queremos hacer aquí es entender todas las actividades primarias y de soporte que permiten que nuestros servicios o nuestros productos lleguen al mercado y generen un retorno para la empresa.
Acá es importante entender todos los interlocutores y toda la información que pasa a grandes rasgos a alto nivel para encontrar puntos de dolor o lugares donde podamos encontrar mayor eficiencia. Lo que te propongo aquí es que pauses el video y que empieces a hacer una cadena de valor a mano alzada. No importa que esté detallada, no importa que sea completa, toma papel y lápiz y empieza a escribir alguno de los procesos de tu organización donde crees o sientes que puede haber valor en mejorar o de aplicar soluciones de GenAI. Luego vamos a ver cómo compartirlo con el resto de la organización y crear uno a nivel completo de todos los departamentos. Aquí es fundamental evaluar estos puntos de dolor. Pensemos en un punto de dolor en cualquier lugar donde haya ineficiencia. La ineficiencia se puede manifestar por tiempo excesivo en desarrollar una tarea, por una tasa de error muy alta, porque tenemos que reajustar y volver a hacerlo y reintentar porque la información no estaba completa o porque hubo un error humano. Todos esos son lugares donde con mayor información, con mejor predictibilidad, con mayores datos, tal vez GenAI nos permita ahorrar esos tiempos. Entonces busca esos lugares donde dice, esto se podría hacer mejor solo si tuviéramos mayor información e información más rápida. Eso te va a permitir continuar utilizando el resto de la herramienta. Una vez tengamos identificados estos puntos de dolor, pasamos a la evaluación. Es encontrar cuál es el mejor candidato para estos primeros proyectos que nos van a permitir mostrar verdaderamente el valor de GenAI. Aquí es importante encontrar los lugares, como hablamos en la unidad de aumentación, donde se combina esa capacidad de predicción y mucha información y mucho dato con algún ser humano tomando una decisión en base a eso. Esos son los mejores lugares donde aplicar GenAI y eficientizar esa parte del proceso. Y luego hacer la priorización, asegurarnos que estamos eligiendo el mejor lugar para empezar. En la próxima sección vamos a ver cómo priorizar de esos y encontrar el mayor retorno con el menor esfuerzo. La segunda herramienta para el dónde es bastante simple, es una matriz de 2x2 de impacto versus esfuerzo. ¿Cuál es el objetivo aquí? Como decíamos anteriormente, elegir el proyecto más fácil que nos dé el mayor retorno de la inversión, el mayor impacto de la organización. Estos proyectos de GenAI o de AI en general consumen muchos recursos y mucho tiempo. Tenemos que poder mostrarle al negocio que lo que estamos haciendo va a impactar en el día a día. Y siempre, cualquier beneficio que obtengamos, sea porque hacemos las cosas más rápidos o con menor error, tenemos que poder lograr llevarlo a dólares o a pesos, a una información monetaria para explicar cuál es el beneficio para la empresa. En la matriz de impacto de esfuerzo, básicamente lo que vamos a hacer es seleccionar los diferentes proyectos o potenciales proyectos de GenAI y organizarlos según la cantidad de recursos que consumen y el impacto que van a dar a la organización. Va a haber proyectos con bajo impacto y bajos recursos, y va a haber en el otro extremo proyectos que consumen muchos recursos para obtener un gran impacto. Aquí es fundamental que podamos en las primeras etapas seleccionar proyectos de alto impacto, pero con pocos recursos, que nos permita rápidamente mostrar el valor, generar entusiasmo y momentum en la compañía para poder avanzar con nuevos proyectos. Aquí un punto muy importante es asegurar la alineación estratégica. Lo que queremos asegurarnos es que el proyecto en el que vamos a invertir verdaderamente resuelva un problema importante para la compañía. Lo peor que nos puede pasar es utilizar muchos recursos físicos, humanos y de tecnología para resolver un problema que no cambia el día a día de la operación. En esta evaluación de alineación estratégica, lo que obtenemos es una tabla donde listamos esos posibles candidatos de proyectos de GenAI contra los objetivos trimestrales o tal vez anuales que pueda tener la organización. Lo que queremos es asegurarnos y mostrar hacia afuera que los proyectos en los que estamos invirtiendo verdaderamente solucionan algo que es importante para la compañía o para el departamento. Si el objetivo de este año, este trimestre, es eficiencia en ventas, priorizamos proyectos que permitan obtener más información y hacer más rápido ese ciclo de venta. Si el foco está en operaciones, tal vez tengamos que priorizar proyectos que permitan ahorrar tiempos y bajar tasa de error. De esta manera nos vamos a asegurar que los proyectos que estamos eligiendo cumplen con los objetivos que son más importantes para la organización. Con estas herramientas presentamos ideas para que puedas encontrar bien el dónde implementar estos primeros proyectos de GenAI, asegurándonos que estamos eligiendo el mejor lugar, con el mayor impacto y el menor esfuerzo para poder asegurar el éxito. En la próxima clase vamos a entender de qué manera asegurarnos que tenemos las capacidades adecuadas para poder ejecutarlos. Ya tenemos el dónde. Ahora vamos a ver 3 herramientas para asegurarnos que podemos ejecutar el cómo.
Aquí lo más importante es identificar esos recursos tecnológicos o humanos necesarios para un plan de acción, no solo que estén disponibles, sino que estén disponibles en el momento y el lugar que lo necesitamos. Esto es fundamental para asegurar el éxito del proyecto. La primera herramienta es un simple análisis de capacidades y recursos. Es una tabla donde queremos identificar que tengamos acceso a los datos y la información y los especialistas que necesitamos para este proyecto. Pensemos en todos los recursos que necesitamos para ejecutar. Pueden ser recursos tecnológicos, acceso a información, a base de datos, herramientas en la nube, capacidades de testing, y también van a ser recursos humanos, especialistas del problema que quiero resolver, usuarios a los cuales le tenga que preguntar para validar que las respuestas son válidas, o clientes finales que me puedan validar que las decisiones que estamos tomando son las adecuadas. Necesitamos asegurarnos que todas esas personas estén involucradas en el proyecto. Y luego tenemos que ver la disponibilidad. Como decíamos antes, van a estar disponibles en el lugar y en el momento adecuado. Aquí te invito a parar y hacer una lista a mano alzada. Lista todos esos recursos que todos sabemos que son fundamentales. Los equipos que todo el mundo quiere hablar, los recursos tecnológicos que son muy difíciles de conseguir, los especialistas que saben mucho de esa parte del negocio, que generalmente están muy atareados y pueden estar comprometidos con otro proyecto. Hazlo más a mano alzada y asegúrate que tenemos la mayor cantidad posible de cuestiones listadas. Una vez identificados los recursos claves, es importante que hagamos un análisis de gaps o de brecha, que es básicamente poder listar que los recursos que necesitamos van a estar disponibles en el momento y en el lugar que lo necesitamos. Si no encontramos gaps, es muy probable que el análisis no haya sido suficiente. Siempre vamos a encontrar que ciertas áreas de usuarios, ciertas fuentes de información son muy demandadas por la organización y tal vez otros proyectos necesiten acceder a esa información. Entonces tenemos que identificar esos lugares donde vamos a tener que conseguir acceso a la información en tiempo y forma y aprobación de diferentes equipos para que complementen el plan que queremos ejecutar. Y finalmente, estos recursos de contención, estos lugares donde no vamos a encontrar el apoyo que necesitamos, tenemos que priorizar cómo vamos a ir a buscar ese compromiso. Vamos a ir con las áreas ejecutivas, vamos a ir con los líderes de organización, vamos a venderles el proyecto que queremos hacer para lograr su compromiso de que podamos disponibilizar esos recursos al momento que sea necesario. En esta parte vamos a hablar de riesgos y normativas. Hay tanto por descubrir en AI en general y en Gen AI que a medida que pase el tiempo vamos a encontrar nuevas áreas donde va a haber problemas o nuevas regulaciones que atender. El principal objetivo aquí no es identificar todos los posibles riesgos, sino saber que van a existir esos riesgos y tener un plan preparado para poder reaccionar frente a ellos. En esta herramienta vamos a utilizar un análisis de riesgos y normativas. Lo que queremos es listar posibles riesgos, sea de propiedad intelectual, de acceso a datos, de regulaciones, donde parte de la información que genere Gen AI genera una brecha o un incumplimiento con alguna regulación interna o externa que aplica a la organización. Luego que identificamos esas posibles brechas, tenemos que poner el orden de prioridad si consideramos que van a pasar o no van a pasar y listar un pequeño plan de acción frente a eso. Como decíamos antes, no vamos a poder listar todas las posibles opciones, pero sí es importante entender si encontramos una brecha, cuál va a ser el equipo que se va a hacer cargo, cuál va a ser la información que va a obtener y cuál va a ser el plan de acción que va a ejecutar. Lo que queremos aquí es tener una receta de cómo avanzar cuando se descubran nuevos problemas que los vamos a descubrir utilizando Gen AI. El último punto es muy importante, que es el análisis financiero. No podemos pretender comprometer a tanto recurso técnico y humano de la organización sin poder contar una historia sobre los beneficios que vamos a traer al negocio. Saber hacer un buen análisis de retorno de inversión, un buen ROI, es fundamental para poder lograr el compromiso a largo plazo de la implementación. Hacer un ROI no es difícil, el principal problema es cuando nos olvidamos de hacerlo. En el ROI lo que tenemos que listar es todas las inversiones que este proyecto va a necesitar en recursos humanos, tecnológicos y de tiempo, y de alguna manera conectarlos al retorno final a mediano y a corto plazo que la organización va a obtener. ¿Cuánto dinero la organización va a ahorrar o va a ganar extra por utilizar las herramientas que vamos a generar en este proyecto? De esta manera nos aseguramos que el equipo financiero vea con buenos ojos este proyecto, se comprometa en el ciclo de vida de la implementación y podamos tener éxito al final de este. Último consejo, es siempre importante poder llevar a dinero todo lo que hacemos. La mayoría de las empresas tienen como objetivo generar más dinero para sus accionistas o para accionistas públicos y es importante poder explicar que estos proyectos de Gen AI van a tener ese retorno que tanto esperamos. Si la reducción es en tiempo de procesamiento, podemos tomar ese tiempo por el salario promedio de una persona que realiza esa tarea y decir cuánto dinero nos ahorramos por reducir el tiempo. Lo mismo si es tiempo de reproceso. Si tenemos menos errores, podemos calcular esos errores, cuánto tiempo extra genera para una persona
multiplicarlo por su salario promedio y llevarlo a dinero. Siempre llevemos el resultado a dinero potencial. Eso es lo que nos va a asegurar el compromiso de la organización en la ejecución de estos proyectos. En esta clase hablamos del dónde y el cómo implementar proyectos de GenAI. Te invito a que cheques la sección de recursos, donde vas a encontrar guías para cada uno de estos frameworks que te van a permitir documentar cómo ejecutar tu plan de acción. Además, vas a encontrar un prompt para poder utilizarlo en cualquier herramienta de GenAI, como ChatGPT o Gemini, que va a hacer ese trabajo por ti, va a ejecutar todo ese análisis y te va a dar resultados. Y te va a servir para compararlo con tu propio análisis dentro de tu grupo o organización. Si no sabes cómo utilizar estas herramientas como ChatGPT o Gemini, también en la sección de recursos vas a obtener un listado de cursos de Platzi que te pueden ayudar para eso. Muchos éxitos. Esta clase tiene que ver con comunicación. No es técnica. Es básicamente de todo lo que hicimos anteriormente, de todo ese análisis y todo el valor que hay ahí, cómo destilamos la información más importante para poder contar una historia que genere interés y compromiso del resto de la organización. Hacer todo un análisis técnico y fallar al momento de ejecutar muchas veces tiene que ver con nuestra incapacidad de comunicar por qué estamos haciendo esto y cuál es el beneficio final. El objetivo de esta clase es que podamos encontrar una nueva manera de comunicar toda esta información y generar verdaderamente interés en seguir adelante. Aquí te presento una estructura para tu plan de comunicación. Son 9 secciones que representan diferentes partes de información del proyecto que queremos realizar para lograr el compromiso y el apoyo de toda la organización. Estas 9 secciones pueden ser en un documento o en una presentación. Lo importante es que contes una historia recorriendo todos estos puntos para asegurar el compromiso y el apoyo de toda la organización. La primera sección es el resumen ejecutivo, y es tal vez la más importante, claramente. Aquí necesitamos capturar la atención y la imaginación de nuestro público, contándole por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer y cuál es el objetivo final. Necesitamos contar el problema de forma vívida, necesitamos mostrar la solución y explicar qué es lo que vamos a implementar y contar rápidamente qué beneficios vamos a obtener. Por ejemplo, vamos a implementar una solución tecnológica basada en GenAI que va a permitir reducir el tiempo de respuesta de nuestro sistema de atención al cliente en un 30%, logrando incrementos en satisfacción y en respuesta de nuestros clientes o de nuestros usuarios. Tenemos que contar esa historia de forma que sea simple de entender, y el objetivo principal es que ninguno de nuestros interlocutores saque su celular en esta primera sección y pierda interés en todo lo que viene. Luego viene la descripción del problema y la oportunidad. Lo importante aquí es no ser muy extenso ni caer en tecnicismos. Tenemos que explicar en lenguaje coloquial y simple qué es lo que nos duele dentro de la organización y cómo proponemos resolverlo. Y finalmente, pintar esa imagen de futuro donde todo va a ser mucho mejor y vamos a ser más felices. Principalmente, ¿cuál es el error que hoy tenemos? Tenemos mucho retrabajo, tenemos mucha frustración en nuestro call center, tenemos frustración de nuestros clientes, generamos errores al momento de compartir información. Una vez que identificamos ese problema, explicamos cómo las herramientas de GenAI nos van a dar mayor información para poder actuar de forma más rápida y resolver esos problemas. Finalmente, contar cómo va a ser el futuro. En el futuro, todos nuestros clientes nos van a calificar con un NPS de 9, porque esta solución va a permitir que resolvamos sus problemas a mucha mayor velocidad. Luego seguimos con la solución propuesta en lenguaje sencillo. Lo más importante aquí es evitar los tecnicismos y el bajar mucho de nivel de detalle. Aquí no importa exactamente qué tecnología usamos, cuál fue el modelo o cómo fue parametrizado. Lo más importante es cómo se ve la solución desde el punto de vista del usuario interno y los beneficios que va a traer la organización. Pensemos en un ejemplo, por ejemplo, una interfaz de usuario donde el asistente que está hablando con un cliente desde el punto de vista del call center va a obtener información a medida que va interactuando con el cliente sobre qué son los dolores actuales del cliente, cuáles son las posibilidades a futuro, qué otros productos se le puede llegar a vender, y eso va a optimizar esa recomendación y esa interacción con el cliente. Lo que esto va a obtener es un NPS mayor por parte del cliente porque bajamos los tiempos de resolución de problemas y un incremento en las capacidades de upselling o de cross-selling de la compañía. Hacer exactamente este ejemplo y mostrar el valor que va a traer sin caer en tecnicismo es fundamental y donde muchas veces fallamos en la presentación de estas soluciones. La próxima sección habla de los beneficios, tangibles y cuantificables. Aquí tenemos que obtener mucha información del proceso anterior cuando hablamos de alineación estratégica, por ejemplo, y nombrar
las diferentes cosas que se van a ver afectadas por este nuevo proyecto, con números y con beneficios al mediano y al corto plazo. Por ejemplo, vamos a incrementar la productividad en un 30%, vamos a reducir la tasa de error en un 60%, vamos a incrementar el NPS por parte de los clientes en un 45%. Lo más importante es obtener esos números a los cuales queremos apostar y llevarlos siempre a dinero. Si obtenemos esos beneficios y esas reducciones en tiempo, ¿cuánto dinero la compañía va a ahorrar o va a generar? Esto es fundamental, como decíamos, para obtener el compromiso financiero y la inversión necesaria para llevar adelante el proyecto. Aquí revisitamos el modelo de ROI que preparamos antes. De forma gráfica tenemos que mostrar a los ejecutivos que sabemos en qué momento va a venir el punto de equilibrio. Y eso es básicamente en qué momento el proyecto se paga por sí mismo. Las inversiones que vamos a hacer contra los beneficios que vamos a obtener, en qué momento del tiempo quedan iguales y a partir de ahí es puro beneficio para la compañía. Lo que necesitamos aquí es poner claramente un plan de proyecto donde se vea el beneficio financiero y no financiero de ejecutar esta estrategia. Seguimos con un plan de implementación realista. Aquí también no necesitamos la minucia y todo el detalle, sino cuáles son los grandes bloques de ejecución, qué recursos necesitamos en cada bloque y qué resultados vamos a obtener en cada bloque. De esta manera podemos asegurar el compromiso de las otras áreas que necesitan apoyar y otra gran parte fundamental de este plan es ir marcando los riesgos que cada sección va a tener. A medida que vamos avanzando en la ejecución, los riesgos se van minimizando, los vamos atacando y podemos mostrar un plan de ejecución completo. Esta sección también es importante. Aquí lo que queremos generar es cierto nivel de FOMO sobre nuestros interlocutores. Es importante hacer benchmarking, contar empresas similares, sea de la misma industria o de una industria adyacente, en el mismo país o en otro país, que ya han obtenido algunos de estos resultados, de forma de tener un norte al cual queremos aspirar y podemos asegurar el éxito del proyecto. Cuando empezamos a compararnos con otras empresas y los beneficios que están obteniendo, la gente se siente más compenetrada en poder apoyar y poder obtener ese mismo nivel de éxito. Un aspecto muy importante en un proyecto de GenAI es la ética y la normativa. Y aquí podemos referenciar lo que utilizamos en la guía de análisis de riesgos y normativas previamente. Aquí necesitamos listar todas las condiciones regulatorias y de propiedad intelectual y de información privada que el proyecto va a tocar y asegurar que tenemos un plan para actuar en consecuencia. Si cambian las regulaciones, tenemos que poder adaptarnos. Si hay un breach de información, tenemos que poder rápidamente responder. Tenemos que asegurar que tenemos un plan para reaccionar frente a cualquier problema con esta información. Y además, en la cuestión ética, puede ser que más adelante encontremos un problema de bias en los datos o de información que no estaba completa. Tenemos que preparar un comité de ética que pueda recibir ese feedback de los usuarios y actuar en consecuencia frente a feedback de información que no está completa. Finalmente, lo más importante, cerrar con un claro llamado a la acción. Tenemos que pedir la aprobación del plan con el presupuesto del uso de recursos adecuados y contar los beneficios a los cuales queremos obtener a lo largo del tiempo. Necesitamos salir de esa reunión con la aprobación del proyecto para poder empezar a trabajar. Muchas veces se dedica mucho esfuerzo en armar estos planes y siempre olvidamos la aprobación final y solo queda una aprobación verbal que muchas veces no nos alcanza. Obtengamos la aprobación completa del proyecto y nos ponemos a trabajar. Sumamos una clase de comunicación porque finalmente los seres humanos aprendemos con historia. Armar una buena historia que explique por qué queremos hacer esto, hacia dónde vamos a ir y los beneficios que vamos a obtener en el día a día es fundamental para lograr los compromisos de la organización en tiempo, recursos y mantener el interés. Como decíamos, vamos a experimentar, no vamos a equivocar. Es importante ser abiertos, honestos y lograr que toda la organización empuje en la misma dirección para poder ser exitosos. Te invito a que cheques la sección de recursos para bajar el template de tu plan de comunicación. Comiénzalo a completar con toda la información y recursos de las clases anteriores y te invito a la próxima clase donde vamos a ver otras aristas que van a ser importantes para alimentar ese plan y asegurar el éxito del proyecto. En esta clase vamos a hablar de herramientas. En la sección de recursos vas a poder consultar algunas recomendaciones, pero no vamos a dar una lista prescriptiva. Recomendar herramientas de Generative AI hoy significaría que esa lista queda obsoleta al siguiente día. Lo que vamos a trabajar es un modelo de cómo analizar diferentes herramientas, sus opciones y cómo elegir la más adecuada. Una clasificación mínima de herramientas de Generative AI nos abre muchos casos de uso. El caso más común es el chatbot, que ya hemos visto, que es la forma de hacer input-output y de interacción en formato de texto con un cliente. Pero el valor de Generative AI es esa parte de generar nuevas ideas. A partir de texto podemos generar videos, a partir de texto podemos generar imágenes, o a partir de la voz podemos generar texto.
Pensemos los diferentes lugares donde podemos aplicar estas técnicas para mejorar cómo atendemos a nuestros clientes o eficientizar mejor el desarrollo que hacen nuestros empleados. Como la mayoría de las herramientas tecnológicas, de cualquier opción vas a encontrar una versión propietaria y cerrada, que generalmente tiene un costo de adquisición y de suscripción, y una versión open source, que es de código abierto que tal vez puedas descargar y probar. En diferentes momentos de la evaluación del proyecto, tal vez te convenga utilizar una u otra y encontrar la mejor combinación para el proyecto que estás desarrollando. Sin importar el tipo de herramienta, siempre puedes aplicar algunos criterios básicos para evaluar cómo esa herramienta va a ser utilizada en este proyecto y en sucesivos proyectos. Lo primero que tienes que hacer es evaluar las necesidades. No es lo mismo una herramienta que genere texto o genere imágenes de un chatbot. Es importante entender cuál es el caso de uso y las capacidades internas para elegir el mejor tipo de herramienta. Luego, como decíamos, cuáles son las capacidades internas de la organización. Algunas herramientas son más fáciles de usar que otras. Algunas necesitan más entrenamiento o más conocimiento de codificación. Cómo el equipo está preparado para adoptarlas va a ser importante para elegir una u otra. Luego es importante la selección de la característica de la herramienta, es la investigación del mercado. ¿Qué opciones hay? Abiertas, cerradas, en la nube, on-site. Diferentes opciones para elegir la que mejor se adapte a las necesidades de la organización. Luego puedes seguir con la prueba y la evaluación. Siempre descarga una versión trial o una versión de prueba, genera algunos casos de usos iniciales y prueba cómo el equipo va utilizando esa herramienta. Compara esa herramienta con otras y encuentra la mejor opción. Luego está la escalabilidad y la flexibilidad. No solo pienses en cómo esa herramienta resuelve el problema de prueba de hoy, sino piensa que si sos exitoso, esa prueba se va a convertir en algo para toda la organización. Y en vez de algunos cientos de usuarios, vas a tener miles de usuarios utilizándolo. Entonces, ¿cómo esa herramienta va a escalar? ¿Cuál es el costo de escalar? ¿Dónde escala? ¿En la nube? ¿On-premise? Entonces, siempre piensa no solo en la actualidad de esa herramienta, sino el futuro. También hablando del futuro, tienes que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Cuánto vale adquirir esa herramienta? ¿Cuánto vale entrenar al equipo? ¿Y cuánto vale entrenar y adquirir la herramienta para 100 personas y para miles de personas? Muchas veces se generan muchos problemas por utilizar herramientas que luego empiezan a escalar en costo a medida que escala su uso, generando muchos problemas para la organización. Otra parte importante es el soporte y la comunidad. Como todas las herramientas tecnológicas, siempre vas a encontrar una versión de código cerrado, que tiene una suscripción y un acceso, y de código abierto. Es importante entender qué tipo de herramienta estás utilizando, qué tipo de comunidad hay detrás de esa herramienta, quién define el roadmap, hacia dónde va. ¿Es una única compañía que define el futuro de esa herramienta? ¿Son varias compañías? ¿Es un estándar o un consorcio? Cuando te casas con una herramienta que soluciona un problema de negocio, lo vas a hacer por muchos años. Es importante asegurarte que tenga soporte y visión por muchos años más. Finalmente, normativa de seguridad. ¿Qué tan importante es el resguardo de los datos? Si tienes que aplicar regulaciones como GPRD en Europa para el tratamiento de datos personales o cuestiones de ética y de bias en la data, cómo esa herramienta te permite acceder a la información que certifica cómo se está usando. Ahora vamos a hablar de diferentes momentos donde vas a necesitar utilizar herramientas tecnológicas. Vamos a listar los diferentes puntos en el ciclo de vida del proyecto donde vamos a utilizar diferentes herramientas. Vamos a utilizar diferentes herramientas durante el ciclo de vida del proyecto de GenAI, empezando con herramientas de planificación y diseño, donde vamos a coordinar todas las etapas del proyecto, los recursos y la información que vamos a necesitar, cómo y cuándo la vamos a obtener para poder continuar en el proyecto. Luego vamos a utilizar herramientas de recopilación y preparación de datos. De esta manera vamos a obtener los datos que van a alimentar el modelo, los vamos a limpiar, los vamos a curar y los vamos a tener listo para su posterior uso. Luego continuamos con el desarrollo y el entrenamiento del modelo. Aquí vamos a utilizar herramientas de MLOps para poder mover ese pipeline de datos, asegurándonos que el modelo va mejorando y aprendiendo cada vez para los resultados que queremos obtener. Finalmente, pruebas y validación. Cómo nos aseguramos que el modelo está respondiendo de la manera que esperamos que responda y estamos actuando en consecuencia para mejorarlo cada vez más. Una vez nuestro modelo está validado y responde como queremos que responda, es el momento de la implementación y el despliegue. Aquí debemos entender en qué lugar va a ser ejecutado ese modelo, si va a ser on-prem, va a ser en la nube, y qué recursos va a utilizar y cómo los va a consumir. Para eso también es importante asegurarnos herramientas de monitoreo y de mantenimiento, poder responder frente a fallas, poder responder frente a grandes picos de carga y poder actuar en consecuencia. Finalmente, nuestro modelo está en producción y está entregando resultados. Acá lo más importante es que aprendamos de nuestros usuarios. Lo primero es cómo definimos esa interacción y ese UX, ese User Experience del usuario haciéndole preguntas o obteniendo información de nuestro modelo. Aquí podemos también aplicar herramientas para medir los clics o la interacción de esos usuarios para entender de que sea de forma natural. Con esa información es muy importante generar ciclos de análisis y de mejora continuo. De qué manera reaccionamos frente a esos cambios
vamos actualizando la aplicación y vamos respondiendo para que cada vez sea más eficiente y más natural para nuestros usuarios. Finalmente, ética y cumplimiento. Como todos sabemos, GenAI se basa en modelos de datos que pueden no estar completos o pueden tener bias. Necesitamos aprender de eso. Abrir una casilla de sugerencias o encontrar lugares donde nuestros clientes o nuestros usuarios nos puedan recomendar cosas para que el modelo mejore si lo que está respondiendo no es adecuado para lo que ellos quieren. Hablamos de muchas herramientas que soportan el ciclo de vida, pero tal vez lo más importante es lo que hablamos al final. Es en el momento que el sistema está en producción, cómo aprendemos de nuestros usuarios y cómo nos aseguramos un feedback loop que el sistema se pueda adaptar a los comentarios y a las críticas que podamos tener de nuestros usuarios. Si no los escuchamos, el sistema va a diverger muy rápido de lo que verdaderamente necesitamos hacer. En esta clase quiero hacerte una pregunta. ¿Crees que el AI nos va a reemplazar? Te invito a que dejes tus pensamientos en el sistema de comentarios. Esta pregunta es inherente a cualquier proyecto de AI. La resistencia al cambio va a estar porque llevamos muchos años, como decíamos, pensando tanto robots que nos ayudan como robots que nos reemplazan. Tenemos que abordar esto desde el inicio, asegurándonos que la comunicación sea continua para bajar la incertidumbre y la desconfianza en el proyecto. Debemos comenzar con educación y concientización. Debemos desmitificar AI y mostrar sus beneficios reales. Con talleres, con ejemplos, con historias de éxitos, comuniquemos cómo otras personas son más exitosas y les va mejor utilizando AI. También es importante hacer hincapié en el enfoque colaboración de humano con AI. No pensar en el modelo de contra, sino con. Recordemos la clase donde hablábamos de automatización versus amplificación. Aquí es importante contar ejemplos donde las tareas repetitivas son desarrolladas por el AI y el ser humano encuentra ese tiempo para poder dedicarse a tareas mucho más interesantes y mucho más innovadoras. Otra cuestión clave es la participación activa de los empleados. He visto muchos proyectos fracasar con la resistencia al cambio por no involucrar desde el inicio a los futuros empleados o usuarios de los sistemas. Aquí es importante construir grupos interdisciplinarios que aporten feedback al desarrollo de la herramienta, sugerencias y hasta recompensar a empleados que aportan nuevas ideas para el éxito del proyecto. Decíamos comunicar, comunicar, comunicar. Clave para bajar la resistencia al cambio. Debemos tener una comunicación transparente y continua, mantener a todos informados y ser proactivos al escuchar y dar respuesta a las dudas que puedan tener nuestros usuarios. Acá es importante los canales de comunicación, los buzones de sugerencia y si encontramos desinformación o miedos, abordarlos directamente con mayor información y mayor educación. También es indispensable el desarrollo de nuevas habilidades y reentrenamiento. Los empleados tienen que sentir que entienden por qué el cambio y que son parte de ese cambio. Es muy importante trabajar en la formación, en los planes de desarrollo y en nuevas ideas que permitan a esos empleados sacar lo máximo de este nuevo proyecto. Para ayudar con el cambio es fundamental liderar con el ejemplo. No podemos pedirle a nuestros empleados que cambien la forma de pensar y de trabajar si nosotros como directivos no lo hacemos. Aquí es fundamental comunicar cómo los directivos de la organización apoyan este cambio, están seguros de ese cambio y son parte del día a día del cambio. Fomentar una cultura de la experimentación va a ser muy importante para ayudar al cambio cultural. Un entorno de experimentación seguro puede ayudarnos mucho al darle la posibilidad a nuestros empleados a que utilicen GenAI y las herramientas que estamos implementando de forma simple, sin temor a afectar ningún recurso de la operación. Festejar las diferentes pruebas y los diferentes modelos que hacen nuestros empleados es un efecto contagioso que va a hacer que otros se animen a cada vez acercarse más a la tecnología. Otro de los temas muy importantes que hablamos siempre fue de la ética y la responsabilidad. Cuando hablamos de AI hay muchos datos que se producen, muchos datos nuevos que se generan. Es importante reconocer que tal vez haya alguna equivocación o haya información que no debería estar ahí. Debemos reconocer esto y abrir canales de comunicación para obtener críticas o recomendaciones de nuestros propios empleados y actuar muy rápido en consecuencia para mejorar nuestros modelos. Estamos trabajando para cambiar la percepción de estas nuevas tecnologías. Algo que nos puede ayudar mucho es el reconocimiento y la celebración de éxitos. Es importante celebrar lo que cada empleado o cada departamento hace nuevo con AI, mostrar los resultados y enviar las felicitaciones para generar ese efecto contagio de que más gente se acerque a la nueva tecnología. Finalmente, asegurarnos un canal bidireccional de comunicación continuo. A medida que vamos adoptando la tecnología, es importante escuchar a nuestros empleados, escuchar cómo lo usan, escuchar las críticas o las dudas que puedan tener y actuar en consecuencia. Abrir la mayor cantidad de canales de comunicación, de donde obtener feedback y actuar en consecuencia, va a ser extremadamente importante para asegurar el éxito del proyecto.
En esta clase no hablamos de tecnología ni de herramientas, fue puramente cuestiones humanas. Lo importante es que es la comunicación para un proyecto que cambia a lo largo del tiempo la forma en que trabajamos y hacemos las cosas. Más comunicación nos va a asegurar que sea un modelo sustentable en el tiempo. Y la otra parte que va a hacer que sea sustentable es que podamos medir exactamente cuál es el valor que estamos generando en la organización para poder asegurarnos poder continuar con el proyecto. En la próxima clase vamos a tratar ese tema. Todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora de diseñar, planificar, comunicar y armar un proyecto de GenAI no va a ser del todo satisfactorio si no podemos contar una historia de cómo ha sido afectada la compañía, si no podemos atar a resultados tangibles que hacen que la compañía sea mejor en lo que hace día a día. En mi experiencia he visto muchos proyectos interesantes que se han desarrollado con nuevas tecnologías, pero que al final del día no han podido explicar cuál fue el valor que trajeron a la organización. Y de esa manera se quedan sin recursos, sin apoyo político y básicamente sin futuro. Por eso te voy a dejar 4 métricas claves para medir y comunicar el valor que trae a la organización tu proyecto de GenAI. El primero ya lo presentamos, el ROI, el retorno de la inversión, que es básicamente cuantificar toda la inversión que se ha hecho en el proyecto comparado con el beneficio que ha traído a la organización, ya sea en ahorro o en revenue incremental. He visto muchos proyectos fallar por invertir más dinero comparado con el beneficio que verdaderamente traían a la organización. El segundo es el aumento de la eficiencia operativa. Si utilizamos GenAI para hacer que nuestros empleados sean mejores, ¿cómo podemos medir esa mejora? Si GenAI acelera el proceso de soporte al cliente, si GenAI ahorra tiempo en atender a un cliente, o si GenAI elimina la tasa de error de un proceso en particular, ¿cómo podemos medir ese tiempo que ganamos o que ahorramos y traducirlo a dólares o a pesos? Como decíamos, es muy importante que cualquier beneficio pueda ser cuantificable en dinero. Si tenemos el tiempo que ahorramos, cuál es el salario de esa persona y cómo podemos calcular el verdadero monto que estamos ahorrando o mejorando para la organización. Una tercera métrica es la tasa de innovación. Si GenAI, como vimos en algunos ejemplos, nos trae nuevas ideas o nos permite combinar conceptos nuevos, ¿cuántos nuevos productos o nuevos servicios hemos creado a partir de GenAI? Y ahí lo que tomamos es la tasa de innovación o de construcción o creación de nuevos servicios antes de GenAI y después de GenAI. Y esa diferencia nos permite justificar que la empresa es más innovadora o va más rápido al utilizar estas nuevas herramientas. Finalmente, el índice de satisfacción del usuario. Es importante poder medir que las nuevas herramientas mejoran la forma en que atendemos a nuestros clientes. Tenemos que poder medir con NPS o con una encuesta el valor que daban nuestros clientes a nuestro servicio pre-GenAI y el valor que encuentran luego de que implementamos estas herramientas. De esa manera podemos correlacionar el valor que estamos trayendo a la experiencia directa del cliente. Estas 4 métricas, la financiera, la operativa, de innovación y de satisfacción, son fundamentales para poder relacionar un beneficio financiero al utilizar estas herramientas y asegurar el éxito a futuro. En un proyecto de tecnología podemos encontrar muchas métricas para medir, algunas muy técnicas como velocidad de carga, cantidad de usuarios a cantidad de datos. Pero en mi experiencia ninguna alcanza para explicar el verdadero valor que estamos trayendo a la organización y asegurarnos el compromiso para seguir ejecutando el proyecto. Estas 4 métricas que te presenté, retorno a la inversión, eficiencia operativa, tasa de innovación y satisfacción del cliente, son 4 grandes métricas para mostrar un resultado financiero que asegure el compromiso y el desarrollo de tu proyecto a futuro. Te invito a que utilices 2 o 4 en tu plan de comunicación para tu nuevo proyecto de GenAI. Llegamos al final del curso, donde recorrimos las aristas más importantes para poder preparar la organización en un camino de implementar GenAI. Empezamos por el qué, los tipos de AI, su evolución y su historia. Luego seguimos por el dónde, cómo identificar oportunidades y casos de uso donde poder probar la tecnología y mostrar resultados. Luego hablamos del cómo es el modelo de madurez y poder entender cómo está preparada nuestra organización y hasta qué punto llevar la tecnología. Luego planteamos el para qué. ¿Por qué vamos a utilizar esto? ¿Cómo hacer un caso de negocio y cómo contar una historia que justifique la inversión que vamos a hacer? Y finalmente el por qué. Una vez que hicimos el proyecto, ¿cómo medimos el valor que trajimos a la organización y el por qué lo hicimos? Ahora es tu turno. Te recomiendo comenzar con los recursos de diagnóstico para entender cómo se comporta tu organización y cuál es el mejor lugar para probar la tecnología. Luego,
deberás usar todo lo que aprendimos para crear tu plan de comunicación y de adopción de estas tecnologías, explicando en una historia verdaderamente cuál es el valor que vamos a traer y por qué la organización va a ser mejor a partir de la implementación de estas tecnologías. Te recuerdo presentar el examen para obtener la certificación de este curso. Y también te pido feedback sobre todo lo que has escuchado y si hay más elementos que consideras que necesitamos. Este tema es muy nuevo, estamos continuamente construyendo nuevo material y tal vez haya más cosas que podamos desarrollar en el futuro. Soy Sebastián Cao y ha sido un placer acompañarte. Espero que hayas disfrutado tanto como yo el pensar cómo utilizamos la tecnología para mejorar como humanos.